Bueno, pues estamos de regreso, estamos analizando a los empresarios y el poder en Jalisco. Y bueno, señalábamos que en el entorno nacional no pintan nuestros empresarios, Julio, no son tan importantes. Hemos venido teniendo una especie como de declive permanente a nivel empresarial. Dejamos de tener empresarios en las grandes ligas en México. No participan ya de las grandes tomas de decisión la mayoría de nuestros empresarios. Llegamos a tener empresarios muy importantes, muy poderosos a nivel nacional. Yo recuerdo precisamente de algunos de los que hablábamos, la familia Martínez Huitrón, que llegaron a ser pues toda una potencia en la parte siderúrgica y en la parte del desarrollo turístico en México, que eran gente que pues ya se movía a los altos niveles del país. Se hablaban con los secretarios de Hacienda, tenían de hecho picaporte en Los Pinos, ¿no? Un Martínez Huitrón era obligado que estuviera en la mesa de trabajo de la Secretaría de Hacienda, de entrada, en ese entonces. En turismo. En turismo, exactamente. Si tú recuerdas, bueno, ellos vienen a desarrollar en México todo este sistema de marinas. También, de marinas que se estaba planteando que México fuera parte de una escala de marinas que van desde el norte de los Estados Unidos por esta costa del Pacífico y que llegaría hasta Sudamérica, y ellos estaban desarrollando esta parte de marinas que obviamente estamos hablando de estructuras de turismo para turistas de alto nivel económico. Y bueno, después de haber desarrollado toda esta parte, obviamente ya habían entrado al tema de los hoteles, estaban fuertes en esa materia, y fuertes en lo que había sido el origen de este grupo, que era SIDEC, que era la parte siderúrgica, como uno de los importantes fabricantes de acero en esta parte de occidente del país, ¿no? Sí, déjame comentarte, inclusive, Gilberto, no hace mucho me comentaron la versión de que nada menos el propio entonces presidente Carlos Salinas de Gortari le había propuesto o le propuso o le planteó un poquito ahí como acercándole la tentación a Luis Germán Cárcova de que fuera el candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco. Obviamente los empresarios saben, estamos hablando de aquellos empresarios que saben muy bien cuál es su vocación, cuál es su compromiso con el país, cuál es lo suyo. Él, por supuesto, se negó. Le dijo, no es lo mío la política. No todos saben. No, pues digo, los empresarios de aquellos, por eso digo, aquellos, subrayé efectivamente porque no todos lo saben, ¿no? Sí. Él se negó. Dijo, por supuesto que no, lo mío es el empresario y ahí yo voy a estar y ahí yo podré ayudar al país y a Jalisco como debe de ser. Llegamos a tener otro empresario con mucha fuerza, que son de esta estirpe de empresarios que nacen en un sexenio y que también se apagan en un sexenio. Me refiero a Raimundo Gómez Flores, que llegó a tener en sus manos un banco, llegó a tener en sus manos Dina, la fabricante de camiones, que era la más importante del país. Llegó a tener en sus manos Minsa, que era una de las principales productoras de harina de maíz. Obviamente de tortillas en México. Y un empresario que había estado acumulando mucho poder en el sexenio de Salinas, pero que al igual que otros como Martínez Garza, también, que se queda nada más y nada menos con toda el área de lubricantes, que había sido de Pemex y que además se queda con una exclusividad por varios años para ser el único proveedor de lubricantes para Pemex. Así es. Se convierten en empresarios muy poderosos, muy importantes, con derecho de picaporte en el gobierno federal, pero que no soportan, más allá de esos 6 años, su fortaleza como empresarios, y que van perdiendo poco a poco las empresas. Obviamente la crisis los hace perder prácticamente todas esas empresas, pero que volvieron otra vez a su rango de empresarios medianos. Así es. Y tenemos, en cambio, la otra cara de la moneda. Empresarios que se han dedicado a lo suyo, que se la han jugado en lo suyo. Y estamos hablando, por ejemplo, de un Javier Arroyo Chávez. Sí. Con el grupo... Con Farmacias Guadalajara, junto con su hermano ya fallecido, Francisco. Así es. Estamos hablando de un Aranguren, de un Ignacio de la familia Aranguren, también, muy metidos en la parte industrial,
con un bajo perfil, pero no obstante el bajo perfil con una gran importancia como capitales dentro de Jalisco y de la región. Así es. En su ramo, Julio García Briceño, que no solo defendió la plaza en la parte que tiene que ver con servicios fotográficos, sino que se convirtió en un importante distribuidor regional. Empresarios que se distinguen de aquellos que entregaron la plaza muy fácil. Que es otra cosa, Porque hubo empresarios en Jalisco que tenían una posición importante, una posición predominante en el Estado, pero que cuando vieron llegar a empresarios de Monterrey, de la Ciudad de México o de fuera del país, pues mejor entregaron la plaza. Así es. Obviamente, mucha gente por cuestión de edad no lo recordará, pero tuvimos en algún momento cadenas de supermercados como Emuda y Maxi, que al primer vientecito que ya venían las grandes cadenas de la Ciudad de México, de Estados Unidos, pues prefirieron vender, ¿no? Levi, que fue una cadena importante de farmacias, prefirió vender, no obstante que otros, los Arroyo Chávez, se quedan a defender la plaza. Y no solo mantienen la plaza, Julio, avanzan fuera de Jalisco. Claro. Y entonces, lejos de entregar la plaza, dicen, voy a buscar otras plazas para ir ganando más espacio, ¿no? Ahora, que esa es la diferencia también. Estos de los que estamos hablando también han estado en contacto directo con los gobiernos en turno. Tenían un peso específico, y digo tenían, no porque ya no lo tengan, sino porque simplemente hoy ellos ya saben que... yo no sé si ellos sienten, y no tanto por una cuestión de que se sientan mucho, pero ellos ya también encuentran que los niveles de gobierno, al menos los locales, pues no son como para sentarse a dialogar con ellos, Así ¿no? es. Y en cambio ellos eran muy escuchados por los gobiernos anteriores, y ellos, bueno, por supuesto que hacían su aportación para lo que consideraban no solamente el beneficio de una circunstancia, de un panorama que los beneficiara a ellos, sino a todo el Estado. Sí, recuerda que hubo una época, Julio, en la que se hablaba de la famosa mesa de concertación en Jalisco, donde había 4 sillas, la del gobernador del Estado, la del alcalde de Guadalajara, la del cardenal y la del presidente de la Cámara de Comercio. Así es. Que se sentaban a decidir cosas trascendentales en la vida de Jalisco. Recordemos que en la época del PRI se había generado como una constante que el candidato a vicepresidente municipal de la capital de Guadalajara era sin duda un empresario, claro, que las cúpulas empresariales, digamos, delegaban o encargaban para que se hiciera cargo de la segunda posición política de la capital, ¿no? El último que ocupó ese cargo, si mal no recuerdo, fue Jorge García Fernández. Sí, debió haber sido él. Que en los tiempos de las explosiones del 22 de abril, digo, también hay que reconocerles, lo primero que hizo fue aventar la toalla, y él no quiso quedarse con la presidencia, porque no era lo suyo. Él estaba cubriendo una cuota que el empresario no tenía. Era una representación, pero no era una fuerza política real, ¿no? Y él, lo dejó. Pero fue el último que ocupó. Y bueno, a partir de ahí se da ese cambio, y yo insisto, estamos viendo un achicamiento de nuestra clase empresarial. No vemos esos grandes empresarios fuertes. Tal vez se pudiera estar empezando a generar algunas figuras en este sector, pero en términos generales sí podemos hablar de un empresariado pequeño, de un empresariado no con mucha fuerza. Y fíjate, Julio, bastaría empezar a revisar cuáles son dentro de las empresas de Jalisco las que aparecen mejor ubicadas en este ranking de las 500 empresas que en su último revisión hace la revista Expansión. Fíjate, la empresa mejor posicionada es Flextronics, una empresa que no es jalisciense. Así es. Y aparece en el lugar 36. En segundo lugar aparece Jabil Circuit de México, que aparece en el lugar 48, que tampoco es capital jalisciense. Enseguida sigue Sanmina, que tampoco es capital jalisciense. En el número 76 aparece Honda de México, que tampoco es capital jalisciense. El grupo CIMEC, tampoco jalisciense, en el 85. Y hasta el lugar 87 de 500 aparece el grupo Fragua, precisamente este corporativo que maneja las farmacias de Guadalajara, pero que además, Julio, tiene otra característica: la única empresa de jaliscienses
que cotiza en la bolsa. Uf, fíjate. A estas alturas, nuestros empresarios jaliscienses todavía siguen manejando las empresas a nivel familiar, a nivel tradicional, a la antigüita. Guardando el dinero Así es. abajo del Y colchón. bajo esta idea de la herencia de padres a hijos, en una estructura no institucionalizada desde el punto de vista administrativo. Bueno, Fragua es una empresa que se aventó en grande, que se fue a cotizar en la Bolsa de Valores y ya están los resultados. Ahí está. Se estaba hablando que estaban abriendo una sucursal cada 7, 10 días. Ese es el nivel de crecimiento que están teniendo y bueno, con muy buenos resultados. En el lugar 94 aparece el grupo OmniLife. Que es Jorge eso, Vergara, exactamente, que pertenece a esta parte que yo digo como una nueva generación que vienen a ser empresa con otra visión, más echados para adelante, no tan conservadores, a lo mejor controvertidos, pero que están por lo menos demostrando que lo que quieren hacer lo consiguen. Y dedicados a lo suyo. Así es, no metidos en la grilla, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, esto nos da la sensación de lo que tenemos. Bueno, finalmente los siguientes tampoco son de capital jalisciense. Tenemos Herbalife, que por supuesto no lo es. Está Corn Products, que es una empresa donde sí hay capital jalisciense de la familia Álvarez. Y tenemos Grupo Embotellados Unidos, que es la que fabrica aquí la Pepsi. Y finalmente Megacable, que no obstante que sí tiene aquí su sede, tampoco es de capital jalisciense. Así están las empresas, nuestras principales empresas de Jalisco, usted las tiene en su pantalla. La gran mayoría no pertenecen a empresarios jaliscienses. Ese es el tamaño de nuestro empresariado. Hay que reflexionar mucho sobre lo que está pasando en la economía de Jalisco, en los capitales de Jalisco. Vamos a hacer otra pausa. Les recuerdo nuestro teléfono, el 33 30 08 59. Enseguida vamos a regresar a analizar la otra parte que es fundamental analizar del empresariado, las llamadas cúpulas empresariales. Así es.